En esta nueva etapa de gestión de la pandemia vamos a tener un abordaje diferente en relación a los indicadores. Estamos viendo en relación a los datos locales y por supuesto también a la experiencia internacional que en el marco del avance de las coberturas de vacunación y sobre todo también en el marco del aumento de la circulación de personas, el parámetro, el indicador de aumento del número de casos, el índice, digamos, de la incidencia pierde relevancia, atento que podemos ver un aumento del número de casos y que eso no impacte en las internaciones y en las muertes, como estamos viendo en los países del hemisferio norte, donde ya siempre nosotros compartimos que van unos meses adelantados a nosotros en relación a la contrastación y a lo que va sucediendo. Así que en el Reino Unido, en Portugal, los países que tienen una campaña de vacunación satisfactoria, el aumento del número de casos no se relaciona con las internaciones y las muertes, por lo tanto, el indicador, el parámetro que vamos a empezar a considerar a partir de ahora son justamente esos dos parámetros en relación al aumento de las internaciones en terapia intensiva por COVID-19, a ese parámetro específico de internación en terapia intensiva por COVID-19, que esa variación porcentual del número de pacientes internados en terapia por COVID-19 en los 7 días previos y los 7 días siguientes aumenta el 20%. Ese sería el indicador más sensible que, a pesar de la vacunación y con el aumento de los casos, se está teniendo un impacto en la mortalidad, va a tener un impacto en la mortalidad. Y como siempre, la ocupación del sistema de salud, que es lo que venimos trabajando desde el principio como objetivo fundamental, que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta, cosa que hizo durante la primera ola, después de haber sido fortalecida, y durante la segunda ola, habiendo superado el número de casos de internaciones en terapia intensiva en la primera ola, nuestro sistema de salud siempre pudo dar respuesta, así que van a ser esos dos parámetros y las gran división en relación a las conductas y las medidas a tomar va a ser que los aglomerados urbanos de más de 300.000 habitantes estén o no en alarma, ¿sí? Vamos a dejar el semáforo epidemiológico para las áreas técnicas de epidemiología y salud con los ministerios de salud de las 24 jurisdicciones. Lo mismo vamos a trabajar muy de cerca con el Ministerio de Educación en relación a los parámetros, particularmente en menores de 20 años y en inicial, primario y secundario, que también se van a monitorear específicamente en relación a tener alarma o no alarma, y trabajar también fuertemente en que en el caso de que algún aglomerado urbano esté en alarma sanitaria y epidemiológica, cosa que esperamos eso no sea una situación frecuente y no se alcance con facilidad gracias a la campaña de vacunación que estamos implementando, y ahora 2 palabras y un párrafo en relación a eso. Las medidas que se tomen en situación de alarma también tengan un abordaje diferente, sean medidas de 9 días con inicio y final, independientemente de los indicadores en el día 9, y que sean en relación a la disminución de los aforos, a la disminución de la circulación, de la nocturnidad, que hemos visto que ha tenido un impacto muy positivo en la disminución del número de casos, y en el caso que hubiera eventos masivos autorizados, también la suspensión momentánea para poder disminuir la transmisión y ver cómo pasó en esos 9 días que tomamos a nivel nacional, como a partir de ese momento se ve claramente el inicio de esas 10 semanas de disminución de casos. Y en las demás actividades, en las demás situaciones, cuando no está en alarma epidemiológica, pensando en la variante Delta, pensando en este logro que hemos tenido en Argentina de retrasar la variante Delta, si bien tenemos casos, hemos identificado menos de 100 casos de viajeros o de convivientes o de contactos estrechos y muy pocos sin ese contacto, no es la variante predominante en Argentina, cosa que sí sucede en un número muy importante de países, y ahí cambió la dinámica de transmisión. Así que trabajar fuertemente en minimizar las actividades de mayor riesgo y contacto y en espacios cerrados con dificultad para cumplir las recomendaciones, que por supuesto se van a evaluar desde el Ministerio de Salud y también en los lugares de muy
bajo riesgo se pueden habilitar a través del pedido al jefe de gabinete. Así que desde ese punto de vista, ir aumentando los aforos en espacios cerrados hasta el 70%, ir aumentando progresivamente las autorizaciones para las reuniones sociales en domicilios y en, por supuesto, espacios públicos, y trabajar fuertemente en este horizonte temporal que anunció el presidente, que dice el jefe de gabinete, en relación a la recuperación gradual y cuidada de actividades, con 3 etapas que no tienen fecha, sino en función de cómo se vaya trabajando, en una mirada donde siempre vamos a tener el modo cuidado atravesado en las 3 etapas, siempre sosteniendo los cuidados, porque eso es lo que más va a retrasar el aumento de casos, la variante Delta, y más posibilidades de aumentar las actividades vamos a tener en relación a los parámetros epidemiológicos y, por supuesto, la cobertura de vacunación con la etapa en la que estamos ahora, que le podemos llamar protección en progreso, que es este agosto de las segundas dosis, este enorme desafío de llegar a completar los esquemas de vacunación en la mayor cantidad de personas posible, sabiendo que ya tenemos programado para agosto confirmados 12.5 millones de vacunas que lleguen, con la expectativa, por supuesto, de seguir confirmando. Son las 8 de Sinopharm, 3.5 millones de dosis de AstraZeneca. Hoy a la madrugada llegaron las primeras 200.000 dosis de CanSino. Esperamos 200.000 más durante agosto para trabajar en ese sentido. Y, por supuesto, los 3 millones que no están contados en esos 12.5, ya son 15.5 millones de dosis, los 3 millones de dosis de Richmond que se produjeron de componente 2, más lo que podamos recibir de Rusia. Tenemos la perspectiva muy concreta de en agosto avanzar con esas segundas dosis y realmente esa protección en progreso poder lograrla, ¿sí? en relación a esa situación, aumentando por supuesto los aforos, las reuniones sociales, como decíamos, y trabajar en la siguiente etapa, que va a ser ir aumentando las actividades cuidadas, pensando en de a poco aumentar los aforos en los lugares cerrados con protocolo, los encuentros al aire libre sin límites de personas, avanzar con eventos masivos, primero al 30% y después ya en la siguiente etapa a llegar al 60%, poder pensar en actividades, viajes grupales para jubilados y jubiladas que tengan las vacunas dadas también, que tengan su esquema de vacunación completo, pensar en un futuro en esta etapa en tener recomendación de barbijos para lugares cerrados y transporte público y trabajar en función de lo que es la apertura también cuidada y progresiva de las fronteras para poder recibir extranjeros vacunados, poder recibir primero países limítrofes, luego desde otros lugares, también por supuesto evaluando paso a paso y evaluando la situación epidemiológica de cada país de destino y estimulando también el turismo interno. Y la etapa 3, en relación a la recuperación total de las actividades, eso que tanto esperamos y que nunca estuvo tan cerca y que el día de hoy con este DNU se da inicio, por supuesto es avanzar hacia las actividades sin aforos, las reuniones sociales sin límites, los eventos masivos ya sin aforo también, la reactivación total del turismo, pensar ya en esa etapa no tan lejana con los y las adolescentes vacunadas, retomar los viajes de egresados y que también a quienes les agradecemos el esfuerzo que están haciendo, los y las adolescentes, sabiendo que trabajamos muy fuertemente para que a partir de septiembre y octubre podamos también tener vacunación de adolescentes no priorizados con las vacunas que vayan llegando, la apertura de fronteras también y llegar a la no obligatoriedad de uso de barbijo. Así que en ese sentido, los parámetros, las recomendaciones, las medidas y este plan de 3 etapas, siempre atravesado por el modo cuidado, es lo que estamos arrancando con mucho trabajo, con las jurisdicciones también, siempre con evidencia científica, ese consenso federal y convocando a la sociedad para que podamos seguir avanzando en ese sentido.